noches, esto es 4 días y hoy siguen los coletazos de lo que le dejó la Corte Suprema de Justicia después de tomar una decisión tripartita, que es que cada decisión que la Corte deba tomar lo tiene que hacer de manera consulta y con el acuerdo de por lo menos 3 de los 5 miembros de la Corte. Una Corte que dejó en el rol del presidente, del actual presidente, Carlos Rosenkrantz, una especie de labor protocolar que inclusive va a tener que ser acordada también por el voto de 3 de los 5 jueces de la Corte Suprema. Y hubo toda una interna que se leyó en un enfrentamiento no solo puertas adentro de tribunales, sino que además en Casa Rosada, donde se enviaba un mensaje al presidente Macri de que la Corte no iba a ser controlada por Carlos Rosenkrantz, el hombre elegido por la Rosada para manejar los hilos de un lugar endogámico que tiene vida propia, que maneja sus propias reglas y que principalmente tiene a 5 miembros que cada uno sabe cómo manejar el poder. El acuerdo entre Maqueda, Lorenzetti y Rosati para que en definitiva apelen al artículo 113 de la Constitución Nacional y dejen en definitiva señalado que todo tipo de acuerdo económico, administrativo, poner o remover personal dentro de la Corte tiene que ser aprobado por 3 de los 5 miembros, dejó también expuesto la debilidad en cuanto a lo que el gobierno puede aportar adentro de la Corte. El dato es que el gobierno lo sabía esto, sabía que esta acordada iba a ocurrir, que esto se iba a dar en la última etapa del año y que iba a ser la estocada final de este 2018 después de un fallo que beneficia a unos 150.000 jubilados, entre los que está Lucio Blanco, que es el caso testigo, y después 11.000 casos en la Corte, más otros 150.000 jubilados que están en litigio en distintas etapas del sistema previsional. Y en definitiva, después de ese fallo, adverso para el ANSES, en definitiva 700 millones de pesos, implicaría el pago en lo que es el ajuste del rehaber, como lo exige el jubilado Blanco que ganó este litigio. Lo que está marcando, entre otras cosas, es la pauta de cómo a partir de ahora el ANSES debería liquidar. Y un desafío para el gobierno, el año próximo, empezar a trabajar, además del ISBIC, que es este modo en el cual tienen que los jubilados percibir su haber cada mes, que es el índice, el mejor índice de salarios de la industria y la construcción, debe salir por el Congreso un acuerdo definitivo para zanjar este conflicto que fue para el gobierno negativo. Y que 24 horas después, el gobierno celebra haber torcido el brazo a los jueces que no querían pagar ganancias. Celebra que a través del trabajo de Juan Bautista Maíquez, que es miembro del Consejo de la Magistratura en representación del gobierno, que a través de la gestión del ministro de Justicia, Germán Garabano, lo que lograron hoy es un acuerdo que mañana debe ser abordado en el Consejo de la Magistratura para que el litigio que tenían unos 70 nuevos jueces que habían asumido después de enero del 2017, pero que venían en carrera del Poder Judicial, definitivamente paguen ganancias. Porque hoy en la Argentina te encontrás con que tenés hasta hoy los que pagan y los que no pagan ganancias. Los que en su carrera judicial no tributan, porque así históricamente se ha decidido, y los que después de un fallo inclusive de la Corte de las últimas semanas, aquellos miembros del Poder Judicial que ingresan desde enero del 2017 deben pagarlo. Con esto me refiero: jueces, fiscales, defensores, personal propio del Poder Judicial, letrados, secretarios letrados, que son la mano derecha del juez en todo tipo de resoluciones. Los que ingresaron en el sistema a partir de enero del 2017 ya empezaron a tributarlo, el Ministerio Público Fiscal. Pero hubo un amparo que presentaron unos 70 nuevos jueces que venían de la carrera judicial
y que señalaban que la intangibilidad de su salario, principalmente porque venían del sistema del que no pagaban, reclamaban seguir con el mismo método, el gobierno logró torcer esa decisión y esta noche te aseguro que lo festejan. Hablas con distintos funcionarios del gobierno de primera línea y te dice que lograron de manera inédita en un acuerdo entre la Asociación de Magistrados y el Poder Judicial, inclusive con la venia de Rosenkrantz y de Lorenzetti, pudieron llevar adelante esta medida. Y mañana se va a refrendar en el Consejo de la Magistratura, va a ser el propio Juan Bautista Mahí, que es integrante del Consejo, que va a presentar los documentos, para que finalmente los jueces paguen ganancias, aquellos que están desde el 2017. Un dato más. Empezó a generarse mucho conflicto interno, sobre todo con el sector del gremio de los judiciales. El gremio de los judiciales tiene ya un paro planteado para los 2 últimos días del año, antes de que empiece la feria judicial, para el 27 y el 28. Están reclamando, entre otras cosas, justamente esto que se acaba de acordar, que consideran que es una presión del gobierno a un sector de la justicia. Pero mañana la historia cambia, donde vas a encontrarte con jueces que van a seguir sin pagar o miembros del Poder Judicial que van a seguir sin pagar, porque ya tienen su carrera judicial anterior a 2017, los abogados que ingresan ahora en el sistema judicial y que van a tributar el 35% sobre el total del salario, y este acuerdo político al que llegó el gobierno, que aquellos secretarios letrados que pasaron, que ascendieron a jueces, van a tributar el 35%, pero no sobre el total del salario, sino en la diferencia entre lo que cobraban como secretarios letrados y como jueces. Esto es lo que el gobierno festeja en estas horas después de un día muy complejo en donde ayer la Corte da un revés al ANSES por el caso jubilados y sobre todo Rosenkrantz, que queda en un rol protocolar, el hombre que en su momento el gobierno planteó que sea el hombre fuerte dentro de los 5 miembros de la Corte. Este es el escenario donde inclusive esta misma noche el presidente planteó al ministro Germán Garabano que el año próximo, en febrero, empiece a escribirse un proyecto de ley para que no sean algunos sí y algunos no los que en el Poder Judicial paguen ganancias, sino sean todos los que paguen ganancias en el Poder Judicial en la República Argentina. Y habría un principio de acuerdo, falta la letra chica de este proyecto de ley que se presentaría en febrero del año próximo, un principio de acuerdo con el peronismo. ¿Pero cuál peronismo? El peronismo en diputados con diálogos con Graciela Camaño y en el Senado con Miguel Ángel Pichetto. Así está planteado esta noche lo que está en relación con esto que mañana va a ser tapa de los diarios y que es una medida positiva en reclamo al resto de los trabajadores que tributamos el total por ganancias, pero que logran que los jueces en una parte del sistema judicial lo paguen. Está con nosotros esta noche también Luis Petri, diputado de Cambios. Luis, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mariana, muy bien. Bueno, ¿cómo esta primera medida? ¿Están contentos? ¿Positiva? Es absolutamente necesaria. No es suficiente porque nosotros apelamos a que todo el Poder Judicial pague ganancias como lo pagan todos los trabajadores. Me parece que hace a la igualdad ante la ley. Así lo hemos presentado en la Cámara de Diputados, pedimos el tratamiento en su momento y claro está, el gobierno tiene intenciones, lógicamente, de que esto se cumpla. Para el año que viene seguramente insistiremos con esta medida y claro está, cuando le impulsamos en la Cámara de Diputados, al momento de tratar el presupuesto, recuerdo, tuvimos resistencia de algunos de los bloques que esperemos que estas resistencias no existan en el 2019 cuando lo volvamos a plantear. ¿Pero es posible en un 2019 con elecciones y una agenda
del Congreso, que siempre está paralizada porque cada uno está en la suya haciendo campaña en su provincia, empezar con semejante proyecto? Porque es un proyecto que tiene de fondo el Poder Judicial enfrente. Sí, claro, va a ser difícil, pero nosotros no vamos a resignar la agenda porque sea un año electoral. Me parece que hay temas que necesariamente la Argentina necesita plantear. Uno es el tema de ganancias de los jueces, que hace a la equidad y a la igualdad. Pero otro, por ejemplo, es la ley de extinción de dominio y el Código Penal. Ambos proyectos necesitan ser tratados en la Cámara de Diputados y necesitan ser tratados en el Congreso de la Nación. Sí. Recordemos que... Pero viene demorado, Luis. El Código Penal era la presentación en agosto de este año, se pospuso a septiembre, después quedaba posteriormente a la aprobación del presupuesto, y hoy se cerró formalmente el año parlamentario. No Sin dudas, el tratamiento de la ley del aborto resintió las posibilidades de tratar el Código Penal, pero nosotros creemos y estamos convencidos que después de la ardua labor que realizó la comisión que redactó el anteproyecto que lidera Mariano Borinsky por pedido del presidente de la Nación, por Mauricio Macri, nosotros creemos que independientemente de que el año que viene va a ser un año electoral, leyes como la de Barras, que por ejemplo se trabó ayer en diputados, como la sanción de un Código Penal, como la sanción de una ley de extinción de dominio para despojar de los bienes productos de ilícitos al narcotráfico son imprescindibles, Mariana. Bueno, atención, Ezequiel Spillman con información. ¿Qué falta tratar en el Congreso? Bien, Mariana, nos metemos de lleno en el Congreso. Yo te diría que hay 3 leyes clave, sobre todo 2 en particular, para la Casa Rosada que no pudieron ser tratadas este año, en gran parte por disidencias dentro del oficialismo. Y siempre aparece Lisa Carrió cuando aparecen también estas disidencias, también aparece a veces algunos quiebres dentro del propio radicalismo. Una de las leyes, te diría una ley clave, fue la ley de Barras, que vimos que se cayó. Disidencias internas, la cuestión de si los dirigentes políticos pueden formar parte de los clubes, de la AFA, de la Conmebol, fue uno de los motivos. Volvió a comisión, hasta febrero no se va a tratar. Nada indica tampoco que vaya a tratarse en febrero. Y te diría que es una de las leyes clave porque la había pedido la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, porque la venía siguiendo la Casa Rosada. Otra ley, y te diría que en esta ley seguramente Petri nos puede ayudar un poco, Mariana, que es la ley de financiamiento de partidos políticos. Esta es una ley que había presentado el Poder Ejecutivo, de hecho lo llevaba el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, comenzó a tratarla en 2017 a través de Adrián Pérez, quien fue vicepresidente, candidato a vicepresidente de Lisa Carrió, nunca se trató, tiene dictamen en el Senado, tampoco se pudo avanzar, entre otras cosas porque Lisa Carrió planteó que no puede haber ningún tipo de aporte por parte de las empresas privadas y en el dictamen del Senado se pone un tope. La ley de financiamiento de partidos políticos se supone que va a ser tratada en extraordinarias en febrero, el año que viene, el gobierno quiere sacarla, tampoco hay una mayoría clara, no tanto en el Senado, sino te diría en diputados, otra vez con una parte del oficialismo escindido, separado del resto del bloque. Y finalmente otra ley que también trajo mucha controversia, que es la ley de alquileres. Allí había un sector del oficialismo que lo quería sacar, se empezó a desvirtuar el proyecto original que había mandado el Poder Ejecutivo. Se supone también que en febrero podrían tratarlo. Hoy nada indica que ninguna de estas 3 leyes vayan a salir per se en extraordinarias el año que viene, ¿no? Bueno, sobre todo, Luis, de los puntos que planteaba Ezequiel, el tema de antibarras, el proyecto de Barras, se cayó ayer. Y lo que dice Patricia Bullrich es que no quiere creer que sean los Barras los que hayan ganado la pulseada. Bueno, la verdad es que este no es un proyecto nuevo, ni surgió, como muchos dicen, o parte de la oposición dice, producto del partido Boca River. Tengamos en cuenta que previo al partido de River Boca, tuvimos un partido, por ejemplo, Rosario Newell's, que se tuvo que celebrar en Sarandí a puertas cerradas, producto de la violencia que existía o la falta de seguridad que existía para que este partido se realizara. En el año 2016, ni bien nosotros asumimos el gobierno, lo primero que hicimos fue presentar un proyecto en el Congreso, lo presentó Patricia Bullrich en el Senado, pidiendo el tratamiento de una ley que agravara las sanciones a las actividades de la Barra Brava, porque, claro está, habían fracasado todas las políticas que previamente se habían realizado para erradicar la violencia en el fútbol y para combatir las barras bravas. De hecho, el gobierno anterior no tuvo una política para erradicar las barras bravas. En todo caso, las quiso institucionalizar a través de hinchadas unidas argentinas, ustedes saben, o la propia Cristina Fernández de Kirchner las reivindicaba en sus discursos, y viajaron hasta el Mundial de Sudáfrica, si ustedes recuerdan. Nosotros tenemos la voluntad política de erradicar
la violencia en el fútbol y sancionar gravemente a todos aquellos que participen. Sí, pero ¿cuál es el tema? Pero ¿cuál es el tema? La que no le gusta a Carrió, es decir, falta bueno, rosca pero, política. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros somos minoría en la Cámara de Diputados, somos 108 diputados en un total de 257 y estamos combatiendo las mafias, no estamos combatiendo hinchas enfervorizados o simpatizantes apasionados. Estamos combatiendo tipos que tienen negocios de muchísimo tiempo en el fútbol, que han tomado las cajas del fútbol, que revenden entradas, que falsifican entradas, que se dedican al narcotráfico, que en algunos casos son sicarios, como por ejemplo en Rosario, que se constató que eran muchos de ellos, barra bravas, eran sicarios de organizaciones narcotraficantes. Digo, entonces cuesta combatir a los narcos y cuesta combatir a las mafias y se requiere un gran acuerdo político. Hugo. No, yo me quería sumar en el sentido de, ¿tienen esperanza de que en febrero se vote esta ley? Porque el problema hoy con las barras básicamente tiene dos escenarios. Por un lado, la justicia. Las fuentes judiciales dicen, revender entradas es un delito contravencional, no lo podemos meter preso. La justicia criminal dice, nosotros tenemos una parte, otra parte cuando se encuentra tanto dinero es del lavado. Y por otro lado, eso, el escenario judicial. Y por otro lado, el escenario político que parece que no se atreve, en este caso, a sancionar específicamente a quienes, obviamente, actúan de manera mafiosa, vinculado al espectáculo deportivo. Algo que no está penado en la Argentina en el Código Penal, aún en el nuevo, que tiene un capítulo que se refiere a los barras, ¿no? Bueno, vos sabés, Hugo, que muchos ayer nos decían, durante la discusión en el recinto, son necesarias medidas de prevención. Y yo consiento que son necesarias medidas de prevención cuando estamos hablando de la erradicación de la violencia, no ya propiamente de los barras, sino muchas veces de los hinchas que se alienan en un partido de fútbol y cometen desmanes. Ahora, cuando estamos hablando de organizaciones mafiosas, no alcanza con las medidas de prevención. Alcanzan con graves sanciones y además una justicia penal que efectivamente las imponga esas sanciones. De nada sirve que nosotros establezcamos penas de 10 años o 15 años si en definitiva la justicia no persigue y no arresta y no condena eventualmente a los responsables. Luis, con el diputado Luis Petri, en un ratito vamos a estar charlando causas de corrupción, que principalmente con Lucía Salinas anticipo, porque mañana novedades en la causa Cuadernos. Lucía, buenas noches. Sí, Mariana, buenas noches. Mañana la Cámara Federal porteña finalmente va a dar a conocer su fallo sobre la causa que ya todos conocemos como los cuadernos de las coimas. Le vamos a contar después algunos puntos centrales de lo que va a contener este fallo, cuántas personas están procesadas, si van a haber modificaciones en los delitos y sobre todo qué va a pasar con el procesamiento contra Cristina Kirchner y su pedido de prisión preventiva. O sea que mañana novedades en el último tramo del año judicial estamos. Sí, pero puntualmente en la causa de los cuadernos no va a haber feria judicial. Bien. El juez Claudio Bonadío habilitó la feria judicial, con lo cual va a haber novedades durante todo enero, procesamientos, más llamados a indagatoria. Después te comentamos los detalles. Bueno, el riesgo país volvió a subir y preocupa. Ana Baiman, buenas noches. Buenas noches, Mariana. El riesgo país, ¿cómo entenderlo? ¿De qué se trata? Tiene dos maneras de ser mirado. Uno puede interpretarlo de la forma técnica y uno puede interpretarlo de la forma política y simbólica. Primero te explico la forma técnica. Sí. En este momento, Argentina tiene que pagar 7,8 puntos más que la Reserva Federal de los Estados Unidos para endeudarse. Esa es la explicación técnica. Ahí estamos. Argentina en récord absoluto de la era Macri, 787 puntos básicos, sí. Está elevado el riesgo país. Ahora, si yo te digo eso, que Argentina tiene que pagar 7,8 puntos más que la Reserva Federal de Estados Unidos, a vos no te dice nada. ¿Por qué? Porque esto en realidad hay que mirarlo desde el punto de vista político. Lo que está midiendo el riesgo país es el riesgo que tiene la Argentina de caer en default. Es decir, las probabilidades, pocas o muchas, que tenga de atender a todos sus compromisos de deuda, ya en bonos, en lo que sea. O sea que estamos viendo que en el mercado no están considerando que Argentina vaya a poder hacer frente a sus compromisos de deuda. Y esto tiene varias explicaciones según el economista con el que uno hable. Hay muchos que dicen que es responsabilidad del propio gobierno de Mauricio Macri por las malas decisiones en política económica que ha tomado y por otro lado también por el momento del año y los instrumentos financieros que se están desarmando por estos días. Sí. Hoy, por ejemplo, fue el último vencimiento del EVAX.
Y por otro lado también hay quienes están mirando el año electoral y están diciendo, ante la incertidumbre que genera el año electoral y ante las posibilidades de que Cristina Kirchner vuelva a la presidencia, entonces aumenta el riesgo país porque ese sería un gobierno que podría generar un default. Sí, alejado igual todavía saber si efectivamente Cristina eso no es más una expresión de deseo de un sector económico que no quiere saber nada con la vuelta de Cristina Kirchner al poder. Ahora, Ana, en relación al resto de los países de la región, ¿cómo estamos? ¿Cómo es la situación? Bueno, podemos ver en principio que Argentina tuvo mucho movimiento, mientras que los otros países estuvieron relativamente planchados, a excepción de uno que es Brasil. Mírenlo, ahí está. Sí. Podemos ver, los de abajo son Perú, Uruguay y Chile, sí, todos muy parejitos, por debajo de los 200 puntos. Ahora Brasil, fíjense, de mediados de año en adelante, empezó a tener fluctuaciones que ahora volvieron a bajar. Recordemos que tuvo elecciones, que hay un cambio brusco en la política económica y la política en general con Bolsonaro, que va a asumir en unos días nada más, y esto generó cimbronazos, pero ahora volvió a bajar y se acerca nuevamente a los 200 puntos, está en 257. Mientras tanto, Argentina tuvo picos de alza y la tendencia sigue alcista, así que no sabemos cuál será el techo. Roberto Kachanowski, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Pensar que vos y yo nos íbamos a poner una pizzería en pleno debate político en 2015, ¿te acordás? Y al final no pusimos nada. No pusimos nada. ¿Estamos para hacer una inversión hoy? No, y ahora menos. Menos, ya ahora está. compremos bonos. Ahora bonos. Claro, gran debate. Sí, ¿te acordás que teníamos esos debates? ¿Por qué no nos creen? ¿Que no, somos malos pagadores? Sí. ¿Qué pasa acá? En realidad nunca se sabe muy bien por qué suben o bajan los bonos. O sea, alguna vez yo te dije, cuando estábamos debatiendo lo de la pizzería, digo, mira, en acá cuando no sabemos qué pasa, decimos un rebote técnico, cosas por el estilo. ¿Qué sabemos? ¿Por qué venden o no? Sí, o sea, no tenemos idea. Sí vemos que Argentina se despega del resto. Algo hay que hace pensar a la gente que podría haber un default, pero igual estamos muy lejos todavía. Así que, o sea, no le encuentro una explicación, porque vos tenés toda la plata del fondo, un apoyo muy grande, de acá a un año. O sea, plata para los compromisos están. Me parece demasiado rápido para seguir rajando. Es mi impresión. Sí. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Es local? Y sí, bueno, o sea, la política económica en general no genera ningún tipo de confianza. Pero te diría que básicamente ahí yo el problema que plantearía es la gente que nos está mirando por televisión y dice, ¿y a mí qué? Claro. ¿Sí? Que le cambia. ¿Y a mí qué me cambia la vida, el riesgo país? Tal cual. El tema es así, si yo tengo que hacer una inversión, vamos a poner una pizzería. La pizzería. Digo, mira, tenemos dos opciones. O una cervecería, viste, que ahora están en el boom. Sí. Bueno, una se cayó. Sí, la pizzería nos va a dar más laburo, pero bueno, no importa. Vamos a ir con la pizzería porque es el ejemplo. Si yo te digo, ponemos una pizzería, ¿cuánto nos da de rentabilidad? ¿Cuánto me da de rentabilidad este bono? ¿Sí? Si yo, lo que te está diciendo ese bono es, nosotros tenemos $1 millón, compramos esos bonos, esperamos al final del periodo y ganamos el interés de todo el periodo más el valor, digamos, que el bono aumentó. O sea, a ver, suponete que un bono cotiza de $100 cotiza en 70. Sí. Si nosotros lo esperamos a finish, nos ganamos los 30 de diferencia si nos pagan, más la tasa de interés. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Ahí te está dando un rendimiento del bono. Entonces compite la pizzería contra el rendimiento del bono. Ponemos la pizzería y después no sabemos si vamos a vender pizza, si se nos corta la luz o el gas, lo que va a ser. Que tenemos el problema de la FIP, que tenemos que lidiar con el tema laboral, etcétera. O sea que esto te marca el piso. Para que la gente entienda, el riesgo país lo que hace es generar un escenario más propenso a la timba financiera. Sí, digamos, es una opción. Vos tenés que elegir entre ponerse a laburar y hacer las pizzas e invertir y no saber si vas a vender o comprar bonos. ¿Cuánto me rinde este bono? Y mirá, son dos riesgos, también tenemos que evaluar el riesgo. Total. ¿Cuál es el riesgo de comprar un bono? ¿Cuál es el riesgo de poner una pizzería? Bueno, ahora el tema... ¿entiende? Sí, o sea, es clarísimo. Básicamente lo que les tiene que decir la gente es, y así tengo menos laburo. Bueno, estamos en pleno momento de recesión, ¿correcto? O sea, correcto. Estamos en pleno momento de recesión. La recuperación económica
depende de quién te la cuente, te dicen segundo trimestre del año que viene, que es el famoso abril, mayo, junio, o no se va a sentir hasta fines del año que viene. ¿Cuál es la verdad? En la calle, te digo, en el día a pie. ¿Cuándo va a sentir que tengo tiene? la más mínima idea. O sea venimos del cuarto trimestre, ya pasó lo peor, Sí. venimos de trimestre tras Segundo trimestre. semestre, Claro, es muy brotes difícil. verdes. ¿Por qué estamos diciendo segundo trimestre del 2019? 19. Porque se supone que en el marzo empezás con la venta de La lo que es la cosecha. soja y toda la música. Entonces ahí tenés más movimiento y ese tipo de cosas. Y el litio y todo lo que tiene que ver con la mejora en vaca No muerta. mueve. No, mira, Todavía hoy, no. justo mueve la antes de empresa. venir, Había datos de Sí. exportaciones, Roberto, Sí. que hablaban de que dieron vuelta al déficit comercial. Es la 1.000 diferencia entre millones de exportaciones. superávit. Claro. Sí, pero ahora, ¿qué? Vos el saldo de balance comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Se puede mejorar porque caen mucho las importaciones, pero no suben tanto las exportaciones, ¿entiende? O sea que más que... Se explica por la caída, se de que no explica, importan nada, pues sale muy caro. Vos mirás los números y lo que tenés es una fuerte caída en las importaciones Sí. y algo de aumento en las exportaciones Bueno. a partir de A ver, octubre. para entender este concepto, Luis, lo que estamos hablando, estamos en recesión. Es un gobierno que nos llevó a la recesión y que todavía ni estamos de acuerdo ni con economistas, o Roberto tampoco lo puede plantear certeramente, cuándo se va a sentir en la calle la recuperación Bueno, económica. desde hace 50 años en la Argentina, 1 de cada 3 años tiene años recesivos. Esto no es una realidad de O ahora. sea que a sino- Macri el tercer año Claro, le vino digo, justo. pero pensemos, Sí. por ejemplo, que nosotros tuvimos un buen 2017, un primer trimestre del 2018 que fue de crecimiento y a partir de allí, claro, estaba la crisis cambiaria, la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la crisis de Turquía, de Brasil, las devaluaciones y también la sequía de la República Argentina que lógicamente nos generó una crisis cambiaria fenomenal. ¿Pero no van a tener buena Y- cosecha, Roberto, el año que bueno, viene? vamos a tener ¿Pero una cómo buena es? cosecha, mucho mejor que A la de ver, este año. Estás ya te vi contando la como cara. si todo el problema nos hubiese llovido de afuera. No, Fue error de también, política. no, a ver, pero también, fueron digo, groseros errores de y ahí, política a económica. ver, el riesgo país lo demuestra. Digo, nosotros nos hacemos cargo de los errores. Digo, No, el riesgo pero- país demuestra que, en definitiva, durante la crisis cambiaria que tuvimos una altísima volatilidad y se disparó el riesgo país. Nosotros esperamos que salgamos de esta recesión en el primer trimestre. No hacemos pronósticos, esto lo ha dicho el presidente. Mirá que a Nación. mí economistas me dijeron el segundo trimestre. Roberto le hacemos dice que no tiene pronósticos, certero, pero lo o cierto sea, es que hay no que estamos de sanear la acuerdo. economía, ¿o no? Mariana, y creo que Sí. hemos dado un gran paso con la sanción de este presupuesto con déficit cero. Digo, a ver, equiparando los gastos a los recursos. Me parece que la Argentina tenía un problema endémico que era que gastaba más de lo que recaudaba. De 118 años que hemos tenido en la economía argentina, 110 hemos tenido déficit Bueno. y solamente 8 superávit. Yo este Sí, pero discurso pará, que... me permitís sí, un claro, segundo. Sí, yo tuyo. sé lo que... Bueno, bien, va con onda. Ese presupuesto que aprobaron es para liquidar el sector privado. Pues vos mirás cómo cierra el número. Es déficit fiscal primario. Primario. Antes de pagar los intereses largos. Sí, claro. El número lo cierran matando a la gente con impuestos. Y yo te voy a dar un dato que mira, vengo recién, todavía ni siquiera mis clientes lo conocen porque se lo mando por mail en un rato. Miro la tasa de desocupación que vos viste que subió, 9%, lo comparás contra el tercer trimestre del año pasado, aumenta. Miro los datos del Ministerio de Trabajo de Ocupación, sector privado, trimestre contra trimestre, Sí. baja. ¿Qué sube? Sector público. Acá le están metiendo un feroz ajuste al sector privado, que es el que paga tu sueldo, el del juez, el de la policía. Están destruyendo todas las pizzerías que hay. No, bueno, pero Entonces, por eso te digo, el no ajuste es- impositivo vino por el incremento de las retenciones, digo, fundamentalmente. Y bueno, porque pero vos aumentás las vino retenciones a porque tenés los más gasto. sectores medios, no hubo un ajuste impositivo en los sectores medios y bajos, al contrario, se incrementaron los recursos, más de un 70%, vos lo sabes muy bien, no hace falta que yo te lo explique, para servicios sociales, digo, para todo lo que tiene que ver con planes y programas sociales, para Eso es una reforzar- mala noticia. Digo, pero para reforzarlo teniendo en cuenta la crisis, es verdad, pero vos no podés dejar desguarnecidos a los sectores vulnerables y por eso, con un altísimo contenido social, hemos mantenido esto. Independientemente de que si se incrementó la presión impositiva, es con carácter temporario y teniendo en cuenta que este gobierno venía dando señales de bajar la presión impositiva. Bueno, digo. yo les digo una cosa. Hoy Cristina Kirchner habló en el Senado, lo hizo en el marco de lo que se aprobó finalmente, que fue el proyecto de papel prensa, que es la desregulación, entre otras cosas, del precio del papel de diario.
Y como Petri viene señalando que es parte de la herencia lo que ocurre, o esta cosa cíclica cada 3 años, y Roberto, hemos charlado, o sea, se ha sido muy crítico del modelo también de Cristina, escuchamos lo que dijo porque habló de economía en este contexto en el Senado. Hoy, la sociedad argentina, su economía está devastada. Ley de alquileres, inquilinos que no pueden pagar los alquileres o propietarios que no lo pueden hacer con las expensas. Empresas pequeñas, grandes, medianas y multinacionales con severos problemas económicos. Una tasa de interés que está destruyendo el aparato productivo y económico argentino con las consecuencias sociales. Por ejemplo, Santa Rosa La Pampa, ayer se conoció los índices de desocupación, encabeza el ranking de desocupación con 13.2, si mal no recuerdo, de desocupación. Me conecté con la gente de La Pampa, claro. En Santa Rosa La Pampa han cerrado comercios, 130 comercios con 420 despidos. Alpargatas también cerró y dejó 130 personas en la calle. Este panorama se repite monocordemente en todas las provincias de la República Argentina. Aumento de la desocupación, cierre masivo de comercios, cierre de fábricas, algunas centenarias. Primero habría que decirle que es devastado, no desbastado. Primero que empiece, hable bien castellano, por el amor de Dios, pues tiene que aprender a hablar en castellano. No puede decir devastado a esta altura del partido una persona que fue presidente de la nación. Segundo, el destrozo que dejó en la economía esta mujer es fenomenal. Saben que yo soy crítico de lo que, que hizo Cambiemos, pero no puedo dejar de negar que destrozó el país. Destrozó todo el sistema energético, destrozó las rutas. ¿Y qué está contando entonces? ¿Qué es lo que está contando? A ver, ¿te acordás cuando ni siquiera publicaban los datos de pobreza? De pobreza, claro. Porque decían, no podemos dar los datos de pobreza porque estigmatizamos a los pobres. El INDEC lo destrozaron y ahora viene a dar datos. Es de un caradurismo total esta mujer. No solo habla mal castellano, sino que es una caradura. Destrozó el país. Y lo dice alguien que critica a Cambiemos, porque me acabo de intercambiar ideas con el diputado. ¿Sí? Es una falta de respeto a la gente total lo que está diciendo. Bueno, pero en algún punto, plantea datos de pobreza, hubo un crecimiento de la pobreza también. Pero por supuesto, a ver, es obvio que aumentó la pobreza, ¿sí? Lo que pasa es que no se puede medir contra el periodo de ella, porque ella no está bien, daba no los lo datos. podés comparar, está bien. Claro, ese es un dato que no es menor. Tampoco tenías inflación, acordate que había que regirse por el índice de precios al consumidor que hacían distintas entidades y que, es más, Moreno persiguió a los tipos que daban datos de... Está bien, pero si querés, como no lo podemos comparar con esa época porque no había datos... Yo te diría que esta gente empeoró la situación que dejó. Sí, o sea, desde el punto de vista económico la complicó más. La complicó sobre todo en el tema financiero, con el tema tasa versus dólar. A ver, estoy diciendo generaron más pobres. Coincido con Roberto. Ella habla como una extranjera que gobernó Suiza durante 12 años y en realidad ella y su marido gobernaron la Argentina y nos dejaron más de 30% de pobres, nos dejaron una altísima inflación, nos dejaron un país que venía de 4 años de recesión y que no generaba empleo privado. Nos dejaron una economía absolutamente cerrada, una economía que solamente negociaba con el 14% del PBI mundial, mientras que Chile negocia con el 85%. Somos la segunda economía más cerrada del mundo después de Congo. Nos dejaron un país sin reservas. Perdimos la soberanía energética, teníamos soberanía energética hasta el 2005, la perdimos y pasamos a ser deficitarios en materia energética. Está bien, y es válido porque esto lo hablamos, pero decimos con Roberto, generaron más pobres. Si querés no lo comparemos porque no había datos... Pero desde que asumieron hasta ahora generaron más pobres. Superávit gemelos producto de los commodities y de un contexto internacional muy favorable para la República Argentina. Y en lugar de corregir los problemas estructurales que teníamos, los agravaron.
Lo agravaron, no lo solucionaron. Hicieron clientelismo, hicieron prebendas. Digo, me parece que generaron un gasto público fenomenal, pero no un gasto público que atacara a la pobreza. Sí. Digo, pensemos que el gasto público en relación al PBI, cuando ellos ingresaron, era del 26% y lo llevaron al 42%. Y no 48%. Y no solamente se explica por el sistema previsional. Te voy a tirar un centro Tirame un centro. para que de taquito te tire un centro. Y eso ¿Sabes que no por qué soy tuvieron economista. superávit fiscal al principio? Porque no pagaban los intereses de la Claro, deuda. exactamente. Declaró el default en el 2000, Tal cual. podría ser el 2001, y entonces, bueno, Era después... puro ingreso, no había... Claro, durante Está bastante bien. tiempo lo pagaron. Era Bueno, así, ya así a la está. Molina. Tiraste el centro, todo Dale, lindo, se cabecea, tiraron por flores. lo menos cabecea. Está bien, Claro. pero también con Roberto lo que planteábamos es, se generaron más pobres. O sea, usted, del último dato, ahora... A ver, nosotros Hay una logramos generación mayor de bajar la pobres. pobreza al 25%, después, bueno, lógicamente la devaluación ha impactado sobre la pobreza. Nosotros todavía, a ver, la última medición del INDEC nos dio 27 y pico, esperamos la nueva medición, sabemos que la pobreza ha aumentado, pero ellos nos dejaron una pobreza del 32%. Digo, no nos dejaron el país con la problemática de la pobreza resuelta. Hasta el Es más, 33. nos dejaron un país en donde no había obra pública y la obra pública que había estaba fuertemente comprometida con graves causas de corrupción, digo, donde justamente ahí se explican muchos de los recursos que se dispensaban y se distraían a lugares en donde no se tenían que distraer. Atención, porque Lucía Salinas con información también vinculada a Cristina Kirchner. Mariana, mañana la Cámara Federal porteña va a expedirse sobre la primera parte de la causa de los cuadernos de la corrupción. Estamos hablando del primer tramo donde hubo más de 40 personas procesadas entre exfuncionarios y empresarios contratistas del Estado. Vamos a contarte un poco qué va a salir en este fallo que firmarán los jueces Leopoldo Bruglia y también Pablo Bertuzzi. Allí tenés algunos detalles. ¿Qué dirá el fallo que mañana se va a dar a conocer seguramente después del mediodía? Confirmará las acusaciones. Ahora te vamos a comentar de qué se tratan estos delitos. Modificarían el delito para algunos empresarios. Tenemos una gran cantidad de empresarios acusados de ser miembros, partícipes de una asociación ilícita, y avalará la maniobra que desarrolló en su autorresolutorio el juez Claudio Bonadío, que lleva adelante de esta causa. ¿Cuál es el rol de Cristina Kirchner en esta investigación? La expresidenta está acusada de ser la jefa de esta asociación ilícita, coautora también de recibir dádivas en 22 hechos y también está acusada de cohecho pasivo en 5 hechos puntuales. Te hago un paréntesis, Mariana, acá. Los fiscales que están investigando en esta causa, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, después pidieron que a Cristina Kirchner se le imputen más de 900 hechos de corrupción, que es una cosa que mañana se va a conocer en detalle en la resolución de la Cámara, si efectivamente hacen lugar a este pedido de los fiscales o si se quedan con esta primera acusación del juez Claudio Bonadío, que son lo que tenés en pantalla, 22 hechos de dádiva y 5 hechos de cohecho. Estas son las acusaciones sobre Cristina Fernández de Kirchner, que además tiene un pedido de prisión preventiva, que de confirmarse todo mañana en la Cámara Federal porteña, el juez Bonadío va a avanzar con un nuevo pedido de desafuero al Congreso. Profundizamos con la situación de Ángelo Calcaterra. ¿En qué queda esa posición, teniendo en cuenta que es la vinculación del primo del presidente? Bien, vamos a repasar un poco qué empresarios tenemos, entre los más importantes, qué empresarios tenemos procesados en este primer tramo de la causa. Ángelo Calcaterra, ex dueño de IEXA, el primo del presidente Mauricio Macri, Aldo Roggio, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Mundín, Luis Bednaza del Grupo Techín, Gerardo Ferreira de Electroingeniería, Armando Lawson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Juan Chediak, entre otros. Estamos mencionando algunos de los más conocidos o de los que mayor cantidad. Algunos presos, Lu, y otros no. Tuvieron. Algunos presos y otros no. Algunos presos, otros no, la mayoría están escarcelados. Exacto. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, fueron homologados, se acogieron al régimen del imputado colaborador. ¿Qué puede pasar con Ángelo Calcaterra? Está procesado como miembro de esta asociación ilícita que, según el juez Claudio Bonadío, comandó Cristina Kirchner. ¿A qué se dedicaba esta asociación ilícita? A cobrar coimas a los empresarios contratistas del Estado. ¿Puede modificarse la acusación sobre él y otros empresarios? Sí, y puede ser
quizás que esa acusación sea menor a las que hoy recae sobre cada uno de ellos. Si las acusaciones son menores y en algunos casos como Ferreira, que sigue detenido, ¿podría generarse la libertad antes de fin de año? ¿O qué se habla en tribunales al respecto? Lo que puede derivar esto va a ser nuevas presentaciones por parte de las defensas, es decir, nuevas apelaciones a esta resolución. Va a haber una próxima instancia, seguramente que es la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal que en Comodoro Pi revisa todos los fallos, y van a haber nuevos pedidos de excarcelaciones. Ferreira ha pedido en reiteradas oportunidades su excarcelación, como otros de los detenidos en esta investigación, y constantemente en las distintas instancias ha sido rechazado, pero al conocerse mañana este fallo tan anunciado, tan anticipado, seguramente van a haber muchos pedidos de nulidades, muchas apelaciones y nuevos pedidos de excarcelación. Bien, también. Perfecto. Te cuento finalmente, Mariana, un poco cuáles son los exfuncionarios que están procesados en esta investigación. Entre ellos está, bueno, te lo mencionamos hace unos instantes, la expresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido, que está detenido, Roberto Barata también detenido y con sus pedidos de excarcelaciones en distintas oportunidades rechazados, José López, que no solo es arrepentido en esta causa, sino que está dentro de un régimen protegido, Ricardo Jaime, entre otros. El embargo para todos los exfuncionarios, como para la mayoría de los empresarios, es el que tenés en pantalla. 4.000 millones de pesos para cada uno de los acusados en esta causa. Mañana se van a conocer más detalles finalmente del fallo de la Cámara Federal porteña, y así va cerrando la primera etapa de esta causa de los cuadernos de las coimas. Quedan varias instancias más por confirmar o revocar por parte de la Cámara. Pero con lo que contás claramente, con algún tipo de cimbronazo, si es que bajan la calificación en algunos casos y si se habilita la libertad a otros, porque algunos están pidiendo, rezando que el 31 lo pasen en la casa o con algún pedido de prisión domiciliaria. Digo, están cruzando los dedos a ver si sale algún fallo antes. El primer fallo vamos a conocerlo mañana, al mediodía seguramente, o en el transcurso del día. Y de allí en más quedan unos pocos días hasta que inicie la feria judicial, pero como te comentamos hace unos instantes, en este expediente puntual y en todas las causas conexas, es decir, todas las distintas causas que fueron derivándose de esta gran investigación, digo gran investigación en envergadura, no va a haber feria judicial. Clarísimo. O sea, puede haber muchas resoluciones a lo largo de todo el mes de enero. Sí, Luis. Sí, hay que aclarar una cosa, la prisión preventiva no es una pena anticipada. La prisión preventiva la dicta la justicia cuando considera que hay un riesgo procesal, sea que haya peligro de fuga o que haya peligro de entorpecimiento. En esos casos, los jueces justamente establecen la prisión preventiva para posibilitar el avance de las investigaciones. Ahora, lo que nosotros necesitamos son condenas. Lo que nosotros necesitamos es que la justicia llegue pero la causa a dictar recién se empezó por supuesto, a dictar condenas firmes contra los corruptos. Es una mega causa. Es verdad, pero... y hay que esperarla, y no hay que ser ansiosos, pero digo, me parece que lo que está reclamando la ciudadanía son dos cosas. Primero, condenas ejemplificadoras a los que cometieron hechos de corrupción y condenas firmes, que sean de cumplimiento efectivo y con altas penas. Y lo segundo es que devuelvan lo robado. Digo, no alcanza solamente con el dictado de prisiones preventivas, donde está en 6 meses... Trátenlo en el Congreso porque me parece que esa es la expectativa que tiene la ciudadanía y que la justicia tiene que hacerse cargo de esa expectativa. Ahora un ratito retomamos. Roberto, el punto es, el año que viene parece que va a haber todo un planteo del gobierno que es apuntar más a una campaña hablando del tema seguridad, sobre todo con el proyecto de barras y demás y Código Procesal Penal, y de economía no hablar mucho. Y le sugeriría que no. Le sugeriría que no hablen mucho de economía, porque no van a tener mucho para decir. Vos, recién volviendo un poco, ¿cuánto te daba el riesgo país hoy? 787 puntos. Vos pensás que tenés que hacer una obra pública. Sí. O sea, una ruta. Acá dentro del mercado de capitales argentino el ahorro interno es mínimo. Entonces, sí. No, te agrego el dato de que justamente como consecuencia de la suba del riesgo país se frenaron las obras públicas por PPP, por el sistema de participación. O sea, cuando salís al exterior exterior a pedir plata, dices, mira, el bono a mí me da 7 puntos, ¿eh? O sea, mínimo son 9 puntos, 8 puntos sobre el bono con el bono americano.
te tengo que cobrar una tasa de interés tan grande Sí. que no te va a dar la rentabilidad para hacer la ruta. Entonces paras la ruta, paras el puente, lo que sea. ¿Qué te queda? El consumo no va a moverse demasiado en un contexto donde, sin crear puestos de trabajo, sin inversiones y demás, lo único que te va a quedar para moverte va a ser las exportaciones. Ok. Es lo único que te queda. Roberto, sabemos que te tenés que ir. Gracias Sí. por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y no te tomes a mal las críticas. No, por supuesto. No, nunca las todo tomamos mal, al enriquece contrario. y fue muy interesante. Gracias, Roberto. Gracias. Hugo, bueno, hoy en plano político, pero también judicial, el senador Marino finalmente lo que hizo fue una exposición pública demostrándose inocente y poniendo a disposición los fueros. Por fin habló el senador Juan Carlos Marino. Vos sabés que la causa de Marino reviste connotaciones, diría, simbólica en el medio Sí. de la ola de denuncias por abusos. Él se presentó en el Senado, dijo que es inocente, que está a disposición de la justicia, puso a disposición los fueros, algo extraño, aunque después lo aclaró Pichetto, el presidente provisional del Senado, al decir que en verdad, si pasa de la imputación a la indagatoria, le va a pedir al bloque de la UCR que conforma Marino que voten por su desafuero. Recordemos el antecedente Angelos. Pero si te parece, Mariana, Sí. escuchamos qué dijo Marino a la salida hoy en el Senado y luego habló su abogado, a quien dijo y nombró como su vocero. Obra en secretaría un escrito presentado por mí a partir de los hechos de conocimiento público que me voy a permitir leer, si usted me lo permite. A la señora presidenta del Honorable Senado de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti, su despacho. En mi carácter de senador de la Nación, tengo el honor de dirigirme a usted y por su intermedio al honorable cuerpo que preside, con relación a la denuncia penal que diera motivo a la formación de la causa 21.633 del 2018, caratulada NN sobre averiguación de delito, en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 5, a fin de hacerle saber lo siguiente. Primero, inicialmente de manera enfática niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa de mención y de la cual, es bueno decirlo, no he sido formalmente notificado, sino que he tomado conocimiento por los medios de comunicación. 2. Luego de ello, le hago saber también que rápidamente, de tomarse conocimiento de la existencia de la denuncia, he realizado las acciones necesarias a fin de ponerme inmediatamente a derecho, sometiéndome a la justicia, para lo cual, de manera espontánea, con fecha 17 de diciembre de 2018, me he presentado en el expediente arriba indicado, sin haber podido tener aún acceso al mismo por no permitirlo la situación procesal. Tercero, finalmente, le hago saber expresamente que pongo a disposición de este cuerpo que integro mis fueros como senador de la Nación. Sin otro particular, saludo a usted y a todos mis pares con atenta consideración. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, y señalabas, Hugo, que el abogado se transformó en un vocero. Sí, también. él mismo lo dijo. Fíjate que está todo muy cuidado, no solo porque leyó esto el senador Marino, sino porque además presentó en sociedad, digamos, frente a los periodistas a su abogado Claudio Calabresi y lo nombró vocero, es decir, que no va a cometer, entre comillas, ningún error en ningún tipo de declaración pública. Marino está mirado por todos, recordemos que está imputado por el fiscal Delgado, él dijo que se apersonó en tribunales, que no pudo ver la causa, pero la imputación puede transformarse en indagatoria y atención porque no quiso entregar su teléfono, tampoco es un pedido formal de la justicia. Recordemos que Claudia Gebel, que trabajó planta permanente en el Senado, es la que lo acusa y es la que seguramente deberá demostrar a través, entre otras cosas, de llamadas que dijo tener, cómo fue la situación de acoso o de abuso, en este caso, del senador Marino. Ezequiel, lo que me parece interesante también, retomando el tema del abogado, porque dejó trascender que había hasta algún vuelto político. El senador Marino es de La Pampa, es radical. La Pampa está atravesando un proceso que va a ser de las primeras provincias en ir a elecciones, en febrero en una interna, en mayo la renovación de Carlos Berna, el reemplazo de Carlos Berna como gobernador, y que había una especie de vuelto, se hablaba de una especie de vuelto político que venía del lado
del ex secretario de Deportes y precandidato de Cambiemos, del Colorado McAllister. ¿Qué pasa en el detrás de escena con el senador Marino? A ver, déjame decirte algo antes, Mariana. En la Casa Rosada, inclusive en gran parte del bloque del Senado, tienen dudas. Esto no quiere desestimar automáticamente la denuncia, pero sí muchos senadores, te diría una gran mayoría, le creyeron a la defensa que hizo Marino. Es más, antes de las palabras que recién vimos, hubo una reunión de bloque en el Senado, de todo el bloque, el interbloque de Cambiemos, y Marino ahí se quebró, Mariana. Se quebró, se puso a llorar, dijo que estaba viviendo una situación de mierda, y muchos de ellos le creyeron. Fíjate acá, intentamos compilar un poco cómo es la situación interna de Marino hacia el interior del oficialismo. En primer lugar, lo que recién planteaba muy bien Hugo, dijo que es una falsa imputación. Lo mismo le había dicho a Luis Naidenov, el presidente del bloque de radicalismo, y a gran parte de los radicales que lo llamaron y algunos se reunieron con él en los últimos días. En segundo lugar, ofreció que le quiten los fueros si lo requiere la justicia. A ver, en este punto, los fueros no son del senador, son del cuerpo parlamentario. Lo que le dijo al propio bloque es, si me tengo que ir, me voy, pero no se apuren si todavía ni siquiera me llamaron a declarar. Y fíjate lo que te conté recién, ¿no? Reunión de bloque, le dijeron a Marino, bueno, dale una explicación a los 20 y pico de senadores que estamos acá. Se puso a llorar, se quebró, dijo que está viviendo una de las peores situaciones de su vida y dijo que era inocente. Y eso lo dijo puertas adentro también. Fíjate también cuál es la posición hoy del oficialismo. Bueno, en principio, esperar a que avance la justicia. Eso es lo primero que te vas a encontrar en lo que refiere a la posición del oficialismo. En segundo lugar, lo que refiere al Senado especialmente, pasó a asuntos constitucionales. Esto quiere decir, está en comisión. La comisión no va a hacer nada hasta que un juez pida algo con respecto a la figura del propio Marino. Con lo cual su defensa hasta ahora, adentro del oficialismo, generó por lo menos que nadie salga a pedir explícitamente que sea desaforado. Están con mucha cautela y hay quienes creen, Mariana, que efectivamente, como vos recién planteabas, le hicieron una cama. Habrá que ver cómo sigue la causa judicial en este sentido. Bueno, esta es una arista de todo lo que se ha generado después de que la actriz Thelma Fardín hiciera pública una denuncia contra Juan D'Artés, las derivaciones políticas que ha habido, inclusive con integrantes de la Cámpora, lo que señalaba Ezequiel recién del senador Marino. Pero también la justicia tiene cuentas pendientes por otras causas. Causas donde hay condena por abuso, pero que los abusadores están en libertad. Y es el caso de Fernando José Bustince, que es oftalmólogo, que fue condenado a 5 años de prisión por abuso y que está Santiago, su hijo, y Fernando, su ex esposa. Buenas noches. Gracias por estar. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Con una historia realmente de vida muy dura y que tuvo un fallo judicial, pero que hoy tu papá sigue en libertad y a pocos metros de donde viven. Exactamente, es así como vos decís. El fallo judicial fue, la sentencia en realidad, el 3 de noviembre del 2014, en el juzgado... No, en el penal, el juzgado sería 5. Juzgado número 5. Bueno, de la localidad de Quilmes, juzgado criminal número 5 de Quilmes. 2014 la sentencia firme, a 5 años y medio de prisión. El día de hoy él sigue libre, viviendo en el barrio lindero al que vivo yo, que vive ella y que viven mis hermanos, compartiendo las mismas áreas en las cuales realizamos nuestras actividades deportivas y en las cuales tenemos todas nuestras amistades y mismo nuestras familias. Mis tías viven ahí y todo. O sea, él sigue viviendo tranquilamente como si no tuviera condena alguna. ¿Desde cuándo empezaron los abusos? Los abusos de todo tipo. O sea, los abusos arrancan desde que yo nací, prácticamente. Obviamente yo no tengo recuerdo de eso. Mi mamá sí, en ese momento él ejercía violencia física hacia ella. Y después, bueno, todo lo que es abuso sexual, hablando de lo sexual, cuando yo también era chico y estaba con él, que todavía no habían nacido mis hermanos. Ustedes son 3 hermanos. Somos 3, sí, Martín, Catalina y yo. Ellos son menores, 17 y 16 años. Y bueno, nada, ellos los abusaba cuando iban a las visitas. Claro, porque están separados, o sea, Fernanda, ustedes se separaron al cuánto tiempo de haber contraído matrimonio. ¿Cuántos años pasaron? Y pasaron, ya te digo, 10 años. 10 años. 10, 12 años. Y empezó un régimen de visitas que era beneficioso para él. Para él. En la mayoría de los días de la semana estaban con él, con pernocte.
Lo más llamativo de este régimen de visitas es que ellos eran muy chiquitos. Y a mí me obligaban a dárselos a las edades de 10 meses Catalina y Martín 1 año y medio. Ah, vos amamantabas a Catalina amamantando todavía. Y no porque por las circunstancias, digamos, obviamente no hay madre que resista a poder darle de mamar a un bebé en semejante estrés, ¿no? Ellos iban y se quedaban... ¿Cuántas veces por semana? ¿3, 4 veces? Y eran, ponele... Sí, era mayoritario las veces. Sí, mayoritario, porque eran todos los fines de semana por medio, nos cambiábamos, intercalábamos. Sí. Y después, bueno, los lunes, los martes a la tarde, todo esto ya establecido todo el día. Con la causa, o sea, con la causa en juego ya... No es que, o sea, acá la justicia miró para otro lado siempre. Cuando regresaban los chicos, ¿vos qué notabas? Los notaba muy agresivos, los notaba, bueno, lloraban todo el tiempo, revoleaban cosas por las paredes. Yo les daba un vaso de yogur para que tomen y me lo tiraban a la pared y me pegaban, gritaban, se revolcaban en el suelo. Después tenían actitudes, digamos, signos indirectos de abuso, el famoso me pica la cola. Yo desesperada llamando a la pediatra porque estaba llorando y con esa sintomatología. Y digo, mira, me dice la pediatra, dale Mebutar porque deben ser parásitos. Ya las veces que habrán tomado Mebutar eran las 12 de la noche, me dicen, ahora no vas a hacerle un coprocultivo. ¿Cuándo fehacientemente alguien te dice o se puede certificar los abusos para empezar a separarlos? Médicamente, decís... yo tuve varios intentos de ir a hospitales, porque viste que o sea, digamos, lo que correspondería es ir a un hospital. Yo me muevo en un ambiente médico y sin embargo primero acudí a los hospitales. Las 2 veces que acudí, en los momentos en que decidí, porque hubo miles donde vinieron abusados y no pude hacer nada, en esas 2 oportunidades, una en el hospital de La Plata, en el San Martín. Voy a la guardia, eran como las 2 de la mañana y esperé como 2 horas con la nena dormida. Resulta que cuando me atiende la médica de guardia, yo lo que pretendía era que escribiera en un examen de la nena lo que veía simplemente. Y llamó a su jefa de guardia, esta médica, y la jefa de guardia vino y me dijo, bueno, mire, la verdad es que si la víctima... Hasta que no venga chorreando sangre por la vagina, acá no le hacemos la denuncia a nadie. Me tuve que ir. En otra oportunidad fui al Hospital Gutiérrez. También eran como las 3 de la mañana, porque los chicos venían de la casa del padre a las 10, a las 11 me contaban, y hasta que yo salía, llegaba al hospital y toda la movida, era la madrugada casi. La van a revisar y ella hace como un ataque de histeria, entonces... Lógicamente hasta yo dije, bueno, basta, no la revisen porque es como otra situación de abuso para ella. Así que me volví a mi casa y después una médica me hizo, que es su pediatra personal, era su pediatra personal, me hizo el certificado que era la vulvitis, que era lo que tenía que hacer cualquier médico, no hacía falta poner abuso ni nada, lo que veían en el examen. Lo que veía físicamente. La nena refería, me pica la cola, bueno, a ver por qué. ¿Por qué? Y físicamente y eso era. La justicia condena... a 5 años de prisión a tu padre, nunca queda detenido, nunca tiene la prisión efectiva. Hubo un momento en que los chicos fueron a una cámara Gesell, la cual fue, desde que la pedimos habrán pasado 5 o 6 años, hasta que nos la dieron, siempre había un pero para que no hubiera. Bueno, finalmente, gracias a que incorporamos al doctor Gallego a la causa y yo renuncio a los otros abogados, se logra la cámara Gesell y ahí al toque, yo no me acuerdo bien ahora en qué momento, ya iría preso a la DDI de Quilmes, donde estuvo, no sé, 3 días. Pero no forman parte de su condena, la condena no cumplió un minuto ni en un día. No, de condena no, pero ahí fue como que lo detuvieron en ese momento. ¿Y él todo este proceso judicial cuántos años lleva? Desde el primer momento de la denuncia de abuso hasta esto que están viviendo hoy. Y del 2006. 2006 fue la denuncia. Hasta ahora. En 2014 fue el juicio. Y hoy, casi 2009, él sigue viviendo como si nada. ¿Y cómo? Yo entiendo que los vecinos han salido espontáneamente
a pedir que se vaya el del barrio. Porque él vive a cuánto distante de ustedes, 500 metros. Sí, los 500 metros que es un pedazo de papel nada más, porque no significa nada para el CB, porque no se cumple nunca. Sí, con respecto a lo que decís, la movilización, se autoconvocaron los vecinos, no solo del barrio donde vive mi papá, sino del que vivimos nosotros, y vecinos de la zona de Berazategui y de Quilmes también. ¿Sabés qué, Santiago? Queremos mostrar justamente un video para que puedan observar este calvario que están viviendo la familia Bustince día a día, porque están distante 500 metros, pero se lo ve a Fernando caminando, lo filmaste vos a él, caminando como si nada, así, de esta manera, mira. Y esto, contanos, Fernanda, ¿cómo es este momento? ¿Dónde está tomado? Mira, esto es en mi lugar de trabajo, precisamente. Ah, porque ustedes comparten, ambos son oftalmólogos, y comparten el mismo lugar. Yo estaba saliendo de mi actividad del día del sanatorio, y él estaba llegando a trabajar al mismo lugar. Yo lo llevo al fiscal de la causa en Quilmes. Y cuando ve este video, que yo no lo valoraba, me dice, esto vale oro, porque realmente, y ahí me contó que él está haciéndose pasar por discapacitado, por inválido, porque va con muletas al juzgado. Claro. Y bueno... Cuando vieron este video se murieron de la risa porque decían, este tipo viene al juzgado en muletas, y ahora está caminando como si fuera... Claro, ahí se lo ve perfecto en la imagen. Y él al juzgado iba con muletas, simulando una situación de enfermedad y de precariedad física y emocional. Para dilatar todo lo que es la detención, obviamente. ¿Qué piden hoy a la justicia? Que acelere esto, porque es ilógico que haya una persona tan insana para la gente, no solo para nosotros, ¿no? Es un riesgo social esta persona. Tiene que estar encerrada. Yo pido que trabajen, que laburen, como deberíamos hacer todos. A un médico se le pide que atienda a un paciente y el médico toma la responsabilidad y lo atiende y toma cartas en el asunto sobre esto. La justicia no hizo nada, o sea, es hacer tu trabajo, es hacer tu trabajo no solo con nosotros, sino con todo el mundo, todas las familias, mujeres, niños que son golpeados, abusados, que están en esta situación. Miran para otro lado. Es indignante, miran para otro lado. Gracias por estar esta noche con nosotros, mis respetos como hermano mayor, ¿no? Poniéndote a acompañar a tu yo vieja. pongo la voz por mis hermanos. Está bien, porque son menores. Mi vieja que me acompaña. Acompañando a tu vieja y en el dolor también de lo que han atravesado. Gracias por estar esta noche con nosotros. A ustedes. Bien. Hugo. Los Haroldos, vinos con Ángel. Los Haroldos Estate, más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Los Haroldos, vinos con Ángel. Bueno, estamos ya finalizando el programa, agradeciéndote, Luis, que estés con nosotros esta noche. Final. ¿De qué van a hablar en la campaña el año que viene? ¿Se van a animar a hablar de economía? Sí, por supuesto, vamos a hablar de todo. No escondemos la realidad como el gobierno anterior. Nosotros hablamos de los problemas que tienen los argentinos, pero también de las cosas que hemos recuperado. Hemos recuperado una justicia independiente, por ejemplo. Hemos recuperado un país que se administra sin corrupción, y esto no es poco. Bueno, van a tener un país más federal también. Van a tener mucho debate el año que viene, no sé si con resultados efectivos, teniendo en cuenta que es año de elecciones, para que sea algún proyecto. Esperemos que no se paralice el Congreso. Esta mala costumbre que en los años electorales el Congreso trabaja poco. La responsabilidad está por parte del gobierno principalmente. Gracias, Luis, por estar esta noche. Y no se pierdan ya la entrevista de Luis Novarecio, en Luis Novarecio entrevista con el ministro de la Producción, Dante Sica. Gracias, chicos. Gracias por haberme recibido también esta noche. Ezequiel Spillman, Ana Baiman, Lucía Salinas, Hugo Machiavelli. Muchísimas gracias. Y a todo el equipo, por supuesto. Mañana nos reencontramos en 4D. Buenas noches.